El genial economista Robert Lucas, por desgracia, murió recientemente. Y estamos haciendo una serie de vídeos en las que repasamos sus principales aportes a la economía. En un anterior vídeo, pues que podéis ver por aquí, ya vimos algunos de sus aportes. En concreto, vimos la introducción de microfundamentos a la macroeconomía, las aportaciones de Lucas a la teoría monetaria, la teoría de las expectativas racionales y la teoría del ciclo económico. Pasaros por el vídeo si queréis ver más en detalle todo esto. En este vídeo ya os voy a explicar más aportaciones de Lucas que en muchas ocasiones revolucionaron la forma de hacer macroeconomía. En concreto, en este vídeo vamos a ver cambios metodológicos de Lucas basados en su visión balrasiana de la economía. Vamos a ver en concreto dos grandes puntos. Por un lado vamos a ver el movimiento metodológico desde el concepto de equilibrio parcial o equilibrio marsaliano al concepto de equilibrio general o equilibrio balrasiano. Por otro lado, también vamos a explicar el cambio en el propio concepto de equilibrio que habían manejado los economistas desde casi el inicio de la disciplina, al menos separada de otras disciplinas sociales, en el siglo XVIII. Así que venga, poneos cómodos que en este vídeo vamos a seguir aprendiendo sobre el pensamiento económico del genial Robert Lucas. Venga, el primer punto va a ser el concepto de equilibrio general balrasiano versus el equilibrio parcial marsaliano. Y es que la economía neokeynesiana, prevalente en tiempos de Lucas, estaba generando modelos que usualmente se denominan de equilibrio parcial o modelos marsalianos. Son modelos que buscan explicar algunas partes de la economía, pero no la economía en su conjunto. A pesar de que Friedman llevaba ya más de una década criticando los modelos keynesianos, pues en este punto, la verdad es que el ilustre Nobel compartía la visión neokeynesiana. Para Friedman, los modelos que buscan comprender y analizar una parte o sectores de la economía, pues aunque pueden perder un poquito de generalidad, ganan bastante en precisión y en simplicidad. Por tanto, Friedman rechazaba la existencia de una teoría. Para él existían diferentes teorías para diferentes problemas o propósitos. Lucas, por su parte, y en clarísimo contraste, era un ferviente balrasiano. Y los modelos balrasianos se consideran modelos de equilibrio general. Son modelos que buscan explicar la economía en su conjunto. Son modelos donde se establecen múltiples mercados o sectores con sus correspondientes conexiones entre ellos. En los modelos balrasianos se llega, mediante un sistema de ecuaciones simultáneas, a un equilibrio conjunto en todos los sectores de la economía a la vez. Es decir, el sistema balrasiano es uno que busca explicar la economía en su conjunto y el marsaliano sería aquel que busca explicar partes de la economía por separado. Y la verdad es que en este punto, Lucas tampoco fue completamente innovador. Y es que Walras, el propio Walras, ya había introducido el concepto de equilibrio general nada menos que en 1874, casi un siglo antes de que escribiera Lucas. A pesar de esto, y después de un periodo inicial de cierto debate, el concepto de equilibrio general balrasiano había caído en el olvido casi por completo, o al menos hasta que Arrow y Debreu rescatan la idea de Walras en 1954, en lo que se considera la inauguración de la escuela neo-balrasiana. El libro de Walras, donde presenta su idea, ni siquiera había sido traducido al inglés hasta esa fecha, y sus ideas eran conocidas para el mundo anglosajón solo mediante otros economistas como por ejemplo Wicksell o Hicks. Y ya se sabe, si una idea económica no se debate en el mundo anglosajón, es que no existe. Pero bueno, aunque Lucas no fuera completamente innovador en este punto, sí tuvo la valentía de enfrentarse a la postura de su maestro, de Milton Friedman, que era abiertamente anti-balrasiano. De hecho, Friedman escribió una serie de artículos en contra del propio concepto de equilibrio general, antes incluso de que apareciera la escuela neo-balrasiana, es decir, que básicamente nadie estaba hablando de esto. Lucas, no solamente se enfrentó a Friedman, sino que se enfrentó en este punto con la práctica totalidad de economistas de su época. Lo que sí consiguió Lucas en los años 70 fue popularizar la idea de equilibrio general, que los neobalrasianos habían recuperado más de una década antes, como ya os he dicho. En este sentido, sí se puede considerar a Lucas como un gran popularizador de los modelos económicos de equilibrio general que se utilizan hoy en día todavía en la mayor parte de bancos centrales del mundo. A pesar de todo, Robert Lucas nunca fue demasiado querido por los balrasianos. Lucas pensaba que las teorías macroeconómicas debían estar sometidas a contrastación empírica. Adicionalmente también Lucas pensaba que la macroeconomía debía ser utilizada para generar las mejores políticas públicas posibles. De hecho, algunos textos contemporáneos de macroeconomía incluso definen a la macro como la rama de la economía orientada a las políticas. A pesar de que Lucas se separa de Friedman, la forma que ya hemos comentado de representar a la economía, el esquema marsaliano versus el esquema balrasiano que os estoy diciendo, en el compromiso entre aspectos teóricos y empíricos, Lucas sí siguió casi al milímetro la postura del propio Milton Friedman. Tanto para Friedman como para Lucas la teoría era muy importante, pero las teorías debían ser contrastadas empíricamente. La incapacidad de una teoría económica, por muy bien construida que estuviera, de dar cuenta de la realidad, la haría inservible. En términos de filosofía de la ciencia, diríamos que la teoría sería falsada empíricamente. De forma curiosa, para los balrasianos, ni el compromiso entre aspectos teóricos y empíricos, ni la orientación a la política pública de la macroeconomía tenían ni siquiera sentido.
La caracterización de una economía como un equilibrio general es, al menos a ojo de los balrasianos, una construcción abstracta que sirve simplemente para postular enunciados de forma rigurosa. En el mejor de los casos, este esquema generaría una especie de benchmark negativo. El argumento de los balrasianos es que simplemente algunos aspectos de las teorías no son contrastables empíricamente. Un ejemplo similar a cómo los balrasianos ven sus construcciones teóricas sería el concepto de curva de indiferencia que es explicado o postulado por la microeconomía moderna. Todo el mundo entiende que las curvas de indiferencia son una construcción teórica dedicada a explicar las elecciones de los consumidores. Nadie pretende contrastar empíricamente la existencia de una curva de indiferencia. De forma bastante curiosa, en una entrevista en 1988, un famoso neobalrasiano mostraba realmente poca simpatía por la aproximación metodológica de Lucas de la siguiente forma. Fijaos en la cita que os voy a leer que nos dice: Lucas era de la tradición de Chicago y estaba muy preocupado por el testeo empírico. Signifique eso lo que signifique. Algo por lo que yo tengo muy poca simpatía y muy poco interés, para ser honesto. Hay una diferencia enorme entre los puntos de vista sobre el por qué hacer una teoría y cuál es la relevancia de la teoría. Y es que mirad el desdén con el que trata la aproximación de Lucas un neobalrasiano. Cuando habla de testeo empírico dice signifique lo que signifique. En definitiva, que Lucas generaba muy poca simpatía entre aquellos a los que decía pertenecer, es decir, a los balrasianos. Por tanto, podemos considerar a Lucas como una especie de rara avis metodológica. Por un lado, Lucas era un economista centrado en el equilibrio general, y por otro lado, Lucas era un economista favorable a la contrastación empírica y con pretensiones de hacer modelos útiles para la política pública. Como veis, el pobre Lucas no encajaba en ninguna de las islas metodológicas existentes en la economía de su tiempo. Bueno, pasemos ya, por fin, al segundo gran punto que estamos analizando en el pensamiento de Robert Lucas en este vídeo, y es la redefinición del concepto de equilibrio. Lucas, pues también aquí siguió los pasos que tomaron los neobalrasianos antes que él en esta redefinición que se llevó a cabo en el concepto de equilibrio que manejaba históricamente la economía. Y es que los economistas habían utilizado el concepto de equilibrio como una especie de punto de reposo al que tendían las variables económicas. Freeman, por ejemplo, decía que un punto de equilibrio es aquel al que si se llega, la economía permanece en él. Walras, por su parte, decía que el mercado es como el agua de un lago en un día con mucho viento. En esta situación, pues el agua buscaría constantemente el reposo, pero no llegaría nunca al reposo. Para los economistas clásicos, que es donde nace este concepto de equilibrio, las fuerzas de mercado son fuerzas equilibradoras. Son fuerzas que llevan a las variables económicas hasta el punto de equilibrio, eso significa equilibradora. Incluso los keynesianos, que creen que el mercado sí necesita la ayuda del Estado y de la política pública para llegar al equilibrio, utilizan exactamente el mismo concepto de equilibrio como punto de reposo. Algunos también hablan de equilibrio como un punto atractor de un sistema, aunque más tarde también se hablaría de puntos de silla y puntos de equilibrios que no son necesariamente atractores, aunque bueno, esto ya es otra historia evidentemente. Detrás de este concepto de equilibrio se encuentra la idea de que el mercado genera fuerzas que empujan a la economía y a las variables económicas hacia ese punto de equilibrio. Es interesante comentar que para los economistas el equilibrio se asemeja no solamente a un estado de reposo, el estado que ya hemos comentado, sino también a una situación de eficiencia. Si un mercado concreto se encuentra en equilibrio, los economistas nos dicen que al precio al que se llega es uno que implica que todos los intercambios que generan ganancias, tanto para compradores como para vendedores, se realizan, y que todos los intercambios que no generan ganancias no se realizan. En un mercado, el precio de equilibrio es un precio que genera eficiencia económica, es decir, que maximiza utilidades de todos los integrantes del mercado. Otra forma de ver este concepto de equilibrio es con los criterios de eficiencia que se utilizan en la microeconomía. El criterio económico de eficiencia más famoso es el óptimo de Pareto. El óptimo de Pareto nos dice que se alcanza un equilibrio cuando se agotan las ganancias del intercambio, es decir, cuando nadie más puede mejorar su utilidad sin empeorar la de otra persona. Este concepto de óptimo de Pareto pues también se aplica o incluso se aplica más comúnmente a la distribución del ingreso en una sociedad, pero este tema realmente también se sale un poquito de lo que estamos estudiando ya en este vídeo. El caso es que este concepto de equilibrio como estado de reposo había generado problemas teóricos en la economía desde décadas antes de que escribiera Lucas. Famosa es, por ejemplo, la crítica de Edgeworth a Walras. La crítica es una crítica que fue realizada todavía mientras Walras vivía. La crítica de Edgeworth, muy simplificada, es que en el proceso de búsqueda del equilibrio, las personas operan en el mercado y eso genera movimientos en las variables económicas que mueven constantemente el punto de equilibrio de forma endógena. Walras había generado un sistema de ecuaciones estáticas para describir matemáticamente la posición de equilibrio, pero luego, cuando escribe en prosa, pues había utilizado el famoso concepto de tanteo o tantonen, o como se diga en francés, que no lo sé. Pues básicamente este concepto de tanteo era un concepto para llegar al equilibrio.
La idea de Walras es que los agentes irían probando diferentes ofertas y demandas en el mercado y el mercado tendería a converger hacia el equilibrio. El problema es que Walras describe matemáticamente el equilibrio de forma estática e introduce un concepto dinámico, el de tanteo, para llegar a ese equilibrio. La crítica de Edgeworth básicamente consiste en que si el proceso de convergencia hacia el equilibrio, los agentes económicos están realizando intercambios a precios que están fuera de mercado o fuera del equilibrio, porque lo están buscando precisamente, entonces se producen cambios en los recursos disponibles de cada agente que participa en ese mercado. Y eso a su vez va a generar un cambio en el propio punto de equilibrio. Marshall, que utilizaba otro instrumental analítico, había llegado a una conclusión más o menos similar a la de Walras con el concepto de equilibrio de corto y equilibrio de largo plazo, por la que la crítica de Edgeworth no solamente aplicaba a Walras, sino al concepto mismo de equilibrio de mercado que manejaban todos los economistas. Voy a intentar explicar esta crítica, que a lo mejor me ha salido muy complicada, esta crítica de Edgeworth en palabras un poquito más sencillas. Y es que los economistas no tienen problemas cuando el punto de equilibrio se mueve por motivos exógenos. Si cualquier evento mueve el punto de equilibrio, pues las variables económicas simplemente volverán a ajustarse a la nueva situación prevalente en la economía. Este es el caso del viento en el lago de Walras. Pero los economistas no terminaban de digerir del todo bien que los cambios fueran endógenos, es decir, que el propio proceso de búsqueda del equilibrio mueva el punto de equilibrio. Si en la búsqueda del equilibrio el punto de equilibrio se mueve por las acciones supuestamente equilibradoras de los individuos, esto implica que podría ocurrir que la economía no tendiera naturalmente hacia el equilibrio, es decir, que las fuerzas del mercado no serían realmente equilibradoras. Este problema llevó a que economistas como Sackel y Lachman decidieran que era mejor abandonar el concepto de equilibrio por completo y desarrollaran el concepto de economía caleidoscópica. Si la economía no tendía al equilibrio, pues no tiene sentido utilizar ese concepto de equilibrio para explicar los conceptos o los fenómenos económicos. Los neowalrasianos, y Lucas con ellos, buscan una solución un poquito diferente, y básicamente fue redefinir el concepto de equilibrio. Para Lucas, una economía que sigue un proceso estocástico, es decir, en el que se introduce el azar, se puede perfectamente definir como una economía en equilibrio si es que los agentes buscan el comportamiento o muestran comportamiento optimizador y los mercados se vacían. Ahora voy a explicar qué es eso de lo que los mercados se vacían. En cualquier caso, para Lucas, el análisis de equilibrio es un problema de planificación intertemporal, y por eso lo llama equilibrio dinámico. El equilibrio es un estado donde todos los agentes económicos, basados en sus preferencias, optimizan todas sus decisiones desde aspectos como qué consumir y cuándo consumirlo, cuánto trabajo ofrecer y cuándo ofrecerlo, la cantidad de ocio a disfrutar y bueno, pues un larguísimo etcétera. Para Lucas y los neowalrasianos, el equilibrio no tiene nada que ver con un estado de reposo, es una característica intrínseca del mercado. El comportamiento optimizador se puede describir de forma matemática básicamente como un problema de optimización o de maximización sujeto a una restricción o alternativamente también como un problema de minimización también sujeto a una restricción, dependiendo básicamente si estamos analizando el comportamiento de un consumidor o el de un productor. Pero la idea que subyace al comportamiento optimizador realmente pues es bastante simple y es simplemente que dada una cantidad de recursos se prefiere maximizar el resultado o los objetivos al menos que se pueden conseguir con esos recursos. O alternativamente, dado un objetivo determinado, se prefiere llegar a ese objetivo con la menor cantidad de recursos posibles. En otras palabras, que preferimos más resultados con el mismo esfuerzo o alternativamente los mismos resultados con menos esfuerzo, así de sencillo. Este es el simple supuesto que exige Lucas para que exista equilibrio en el mercado. Si todo el mundo muestra comportamiento optimizador, los mercados se vacían. Un mercado que se vacía es una forma pues más o menos técnica de decir que todos los posibles intercambios que son mutuamente beneficiosos tanto para comprador como para vendedor tienen lugar y los que no son beneficiosos pues no van a tener lugar. Recordad el óptimo de Pareto que ya hemos explicado. Ante un comportamiento optimizador y una oportunidad de ganancia, cualquier agente, cualquier persona aprovecharía esa oportunidad de ganancia. Para Lucas esto es básicamente evidente. No puede existir una situación de desequilibrio si los agentes son optimizadores. Lo interesante de este nuevo concepto de equilibrio es que se anuncia como un postulado. Los economistas hasta entonces habían trabajado con el concepto de equilibrio como una situación hipotética. Una situación a la que quizá no se llega nunca, pero una situación deseable y potencialmente satisfactoria hacia la que la economía va. Para Lucas y los neowalrasianos el equilibrio no tiene que ver con una situación hipotética, sino que es una forma en la que los economistas miran a la realidad. Es decir, es una forma de hacer modelos y no una característica necesariamente de la realidad. La razón de ser de este nuevo concepto de equilibrio es que es útil para hacer modelos. Y justo en este punto podemos fácilmente vincular este concepto del nuevo concepto de equilibrio con otra aportación de Lucas, que es la defensa de los modelos económicos no realistas, defensa que había realizado un poquito antes Friedman.
Aunque os voy a dejar un poquito con las ganas de ver este giro metodológico de Lucas y con la quizá asombrosa defensa de los modelos económicos no realistas hasta el próximo vídeo de la serie. En concreto, pues en el siguiente y ya último vídeo de esta serie sobre las aportaciones de Lucas, vamos a ver tres cosas. La primera, la defensa de los modelos económicos con asunciones no realistas. Esto que me he quedado ahora por explicar. La segunda es la famosísima crítica de Lucas, que yo creo que es una mal crítica a la econometría, la mal llamada crítica a la econometría. Y el tercero es el cambio de foco, desde la demanda a la oferta, lo que se conocería más tarde como Supply Side Economics. Y bueno, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Si te ha gustado, déjame like, y si quieres ver más contenido como este, suscríbete al canal y dale a la campanita, y si quieres apoyar con la continuidad del canal, te dejo en el primer comentario mi cuenta de Patreon. Así que bueno, nos vemos en el siguiente vídeo.